entregaremos actualizaciones de último minuto a minuto para transmitirle los últimos y más recientes desarrollos. Estamos viviendo uno de los días más importantes de los graves daños causados por el ejército ucraniano a las líneas de suministro rusas y del contraataque lanzado por el ejército ucraniano. La región de Donbass, en el sur de Ucrania, se considera actualmente la región con el conflicto más intenso. El progreso más significativo lo han logrado las fuerzas ucranianas en los momentos finales del campo de batalla y ahora están ejerciendo su influencia en toda la región. La situación en el Oblast de Zaporozhye, situado en el sur de Ucrania, ha llegado a un punto en el que las tropas ucranianas están haciendo avances constantes en el frente sur en los distritos de Melitopol y Berdiansk. Según la declaración del Estado Mayor de Ucrania, las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan las operaciones de contraofensiva, fortalecen sus posiciones y aplican medidas de contraartillería. Además, el Estado Mayor informó que la Fuerza Aérea de Ucrania llevó a cabo el día anterior 10 ataques en las zonas donde se concentraban las tropas rusas, y que un sistema de misiles de defensa aérea ruso y 3 sistemas de artillería fueron destruidos. Según el Estado Mayor ucraniano, las fuerzas de misiles y unidades de artillería de Ucrania llevaron a cabo esta operación de destrucción en la región de Robatín, en el Oblast occidental de Zaporozhye. Las fuerzas ucranianas se acercaron a la segunda línea de defensas rusas, aumentando así aún más los agujeros abiertos contra las defensas rusas en la región. Incluso si las fuerzas ucranianas logran capturar la región de Robotine, todavía tendrán que atravesar varias capas de defensas rusas para lograr sus objetivos. A pesar de esto, esta área se considera una de las más productivas para el ejército ucraniano y, por lo tanto, Kiev probablemente tenderá a reforzar unidades allí. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa de Ucrania concluyó que las tropas rusas todavía están trasladando tropas desde el Oblast de Stepne a la cercana región de Zaporozhye. Este transporte tiene como objetivo cerrar las líneas defensivas creadas por el conflicto. Estos movimientos del ejército ucraniano preparan el terreno para la ofensiva y crean las condiciones necesarias para ella. El ejército ucraniano llevó a cabo una importante operación de asalto en la orilla este del río Dnipro con el objetivo de repeler importantes unidades rusas. El Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus tropas estaban apoyadas por artillería y ametralladoras pesadas y afirmó que lograron repeler 5 ataques del ejército ucraniano en la región de Zaporozhye. En imágenes recientemente publicadas en la región de Zaporozhye, las fuerzas ucranianas muestran un dron destruyendo un depósito secreto de municiones ruso con una bala con una granada adherida. La imagen fue grabada por el ejército ucraniano. La 68ª Brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania publicó imágenes de la explosión y afirmó que una granada alcanzó el depósito de minas antitanque de Rusia. Un dron coloca un pequeño objeto gris sobre una tabla sólida, seguido de una explosión masiva. Luego se muestran árboles quemados, un enorme agujero en el suelo y un vehículo blindado destruido. Según los soldados ucranianos, se escuchó hablar a los rusos y se refirieron a lo ocurrido como una pequeña explosión nuclear. Según el informe, la explosión supuestamente dañó un vehículo militar ruso en un área cercana en ese momento. Las fuerzas terrestres de Ucrania anunciaron la destrucción del almacén a través de un telegrama y lo compartieron con imágenes. No se pudo encontrar información sobre cuándo se filmó el video de la 68ª Brigada ni en qué región de Ucrania se filmó. Se estima que la última ubicación de la brigada revelada públicamente fue en la región oriental de Zaporozhye a finales de julio. Aún continúan los feroces enfrentamientos en la línea del frente oriental. Los soldados ucranianos atacaron el puesto avanzado ruso en el este. La unidad de reconocimiento aéreo realizó una operación para la 30ª Brigada Mecanizada y logró un éxito significativo. La operación fue planeada con la intención de despejar al ejército ruso de las áreas entre los dos frentes. Durante el conflicto se utilizaron tanques, vehículos blindados de combate y vehículos de limpieza de minas UR-77. Los drones, que se utilizaban para reconocimiento y coordinación de operaciones, realizarían disparos precisos contra las posiciones rusas de los explosivos y la operación alcanzaría un resultado final. La artillería del lado ucraniano fue la primera en abrir fuego contra las posiciones ocupadas por los rusos. Después de eso, se enviaron 2 tanques a atacar posiciones en los bosques. En ese momento,
el vehículo de desminado UR-77 detrás de los tanques comenzó a detonar explosivos, lo que provocó la formación de carreteras desminadas. A continuación se lanzó el ataque a las líneas rusas con 2 vehículos blindados de combate. Con 8 o 9 personas cada uno, estos vehículos aterrizaron cerca del bosque e inmediatamente comenzaron a avanzar hacia las líneas rusas. Luego, estallaron feroces enfrentamientos entre el ejército ucraniano y el ejército ruso. No es la primera vez que la 30ª Brigada participa en operaciones ofensivas en esta región. En junio, las Fuerzas Armadas de Ucrania iniciaron con éxito una operación contra el ejército ruso. El enfrentamiento tuvo lugar cerca del edificio del Mando Central de Rusia. Por otro lado, las tropas rusas sufrieron mayores pérdidas como consecuencia del avance de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Se informó que 350 soldados rusos perdieron la vida en un día en la primera línea de defensa de Rusia. Se trata de una cifra récord para las Fuerzas Armadas rusas desde principios de junio. Según los datos de ayer, la tasa de víctimas en Rusia ha aumentado a un promedio de 400 a 500 víctimas por día. Como puede verse, la operación militar rusa en Ucrania no logra un gran éxito. A pesar de ello, el ejército ruso sigue luchando. Según el Estado Mayor ucraniano, el día anterior se produjeron unos 35 enfrentamientos entre las defensas ucranianas y las tropas rusas. Según el informe del Estado Mayor, el ejército ruso llevó a cabo 2 ataques con misiles y 39 ataques aéreos en 24 horas, durante los cuales las tropas ucranianas bombardearon sus posiciones y ciudades ucranianas 72 veces utilizando un gran número de lanzacohetes y otros sistemas de artillería. Según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, la Fuerza Aérea de Ucrania logró destruir 2 misiles de crucero de alto calibre y un dron kamikaze en 24 horas. Los ataques rusos en la sección de Zaporozhye provocaron heridos y daños a edificios militares. El ejército ruso lanzó ataques aéreos contra zonas críticas. Los ataques rusos fueron detenidos por personal militar ucraniano, fueron el objetivo de ataques aéreos de las fuerzas rusas. En total, el bombardeo de artillería rusa de 10 áreas diferentes alcanzó el Oblast de Lugansk en el este de Ucrania. Se convirtió en el objetivo de la región de Vuhledar. Fue blanco de ataques aéreos de las fuerzas rusas. Ucrania continúa impidiendo los ataques rusos adoptando una gran defensa en zonas críticas. Veremos qué sucede en los próximos días. Hemos llegado al final de otro video. Puedes apoyarnos dando me gusta al video. Puedes seguir fácilmente nuevos videos suscribiéndote. Les deseo a todos un día libre de guerra. Nos vemos.